Muy buenos días. Muchas gracias por participar en este primero de los dos webinares que forman parte del ciclo de cómo involucrar a la juventud en las políticas urbanas, que lidera el Ayuntamiento de Baracaldo con la colaboración del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra, de la Sociedad de Gestión Urbanística Erecha y de la Asociación Bilbao Metrópoli 30, a la que represento. El objetivo de estos dos webinares es compartir proyectos e iniciativas de participación ciudadana y especialmente de la juventud en el diseño de las políticas públicas y vamos a analizar dos casos de dos gobiernos urbanos que compartirán con nosotros y con nosotras sus experiencias y aprendizajes en esta materia. Pero antes de ello, le voy a ceder la palabra a la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo, para que haga la apertura institucional de este webinar. Alcaldesa, por favor, cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar en este encuentro. Y muy brevemente yo me gustaría contaros por qué para nosotros es realmente importante. Y lo es porque habla de dos cosas en las que en el Ayuntamiento de Baracaldo estamos muy volcados, que es la participación ciudadana y la juventud. Nos hemos encontrado en otras ocasiones hablando sobre este proyecto europeo en el que tenemos el honor de participar. Además, somos la única ciudad del Estado en hacerlo y participamos porque para nosotros la participación ciudadana en las políticas municipales es clave. Yo diría que más que clave es prioritario. El Baracaldo que me encontré cuando llegué a la alcaldía hace 8 años apenas tenía experiencia en participación ciudadana. Y además teníamos un problema y es que la gente se sentía desencantada. Había habido algún intento de experiencia que se puso en marcha, que no funcionó bien. Lo cierto es que esas iniciativas quedaron en un cajón defraudando a la gente y eso fue realmente un problema, ¿no? Volver a poner en marcha un proyecto real y eso es lo que empezamos a hacer con muchísimo esfuerzo para ganar credibilidad, que nos parecía el primer reto, demostrar a los vecinos y vecinas que sí éramos un gobierno que quería la participación, que sí íbamos a hacer realidad esas propuestas y que sí íbamos a tener en cuenta su opinión y a respetar sus decisiones, porque para nosotros era de verdad importante. ¿Y por qué? Pues porque nos ayuda a comprender lo que le preocupa a la ciudadanía. Nos ayuda a que sientan el ayuntamiento también como suyo y no lo vean solo como un ente que gobierna y toma decisiones sin contar con ellos y con ellas. Así pusimos en marcha nuestros primeros presupuestos participativos en el año 2017 y os daré solamente un dato. La participación fue del 3,06% y recibimos 463 propuestas. La última edición que hemos hecho de presupuestos participativos, la participación había subido hasta el 4,77% y recibimos 1.530 propuestas. Un dato positivo y desde luego también con muchísimo margen para seguir mejorando. De modo que logramos ese primer objetivo y es conseguir que la gente de verdad supiera que para nosotros la participación ciudadana iba en serio y que teníamos en cuenta sus peticiones. Y la siguiente fase fue rendir cuentas ante nuestros vecinos y vecinas sobre esos proyectos ejecutados, los que aún quedan por hacer y cuándo se van a llevar a cabo. Participación real para crear comunidad, el sentimiento de pertenencia, satisfacción de aportar a la ciudad y de mejorar los servicios del ayuntamiento para de verdad responder a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, porque entendemos que es una herramienta que nos ayuda a gobernar de una manera cercana a la ciudadanía, poniendo de verdad a los vecinos y vecinas en el centro de nuestra política. Y eso es precisamente lo que queremos ahora conseguir con la juventud, adaptar todos los servicios y políticas municipales a las verdaderas necesidades de las personas jóvenes, porque en contra de lo que algunas personas tienden a pensar, lo cierto es que las personas jóvenes tienen muy claro lo que quieren y lo que necesitan. En Baracaldo, además, tenemos un servicio que ha sido reconocido en muchas ocasiones como ejemplo de participación real. Nuestro servicio de juventud Itzarri, que trabaja con chicos y chicas de 12 a 18 años. En ello las propias jóvenes son los que deciden la programación, los cursos, talleres y actividades que van a realizar. Son planteadas, gestionadas y desarrolladas por ellos y ellas mismas. Esta toma de decisiones se realiza mediante grupos de actividades juveniles, comisiones y asambleas. Y desde luego este servicio de juventud, que tiene ya una experiencia de 16 años, desde luego ha sido también reconocido como ejemplo de buenas prácticas por diferentes entidades, como Euskalit, el Congreso de Buenas Prácticas de la Excelencia en la Gestión, por la Universidad de Deusto, por UNICEF, y también hemos sido finalistas en el concurso internacional de buenas prácticas de red de ciudades educadoras.
Y además, bueno, los servicios de juventud cuentan con, desde el año 2010 con la certificación de ISO 9001 de calidad, por ese trabajo que hacemos, como digo, para chicos y chicas de 12 a 18 años. Y vista esta experiencia, lo pongo como ejemplo de por qué hemos querido participar en este proyecto, porque realmente estamos haciendo hincapié en la escucha a las y los jóvenes sobre los problemas que se encuentran, que fundamentalmente son los que tienen que ver con el acceso a la primera vivienda. La emancipación y el acceso al empleo son las principales preocupaciones de nuestra juventud y lo que queremos es, a través de este proceso de escucha activa, poder trabajar a su lado para desarrollar políticas y medidas que realmente les ayuden. En definitiva, participación y escucha activa. Esas son las principales herramientas con las que queremos trabajar. Baracaldo, como veis, cuenta con una gran experiencia en procesos participativos, porque además de esos presupuestos participativos que os he comentado y de Guilcharri, esta experiencia con jóvenes, también lo hacemos con personas mayores, a través del proyecto Baracaldo Laguncoya, en el que realizamos de la mano de las personas mayores un diagnóstico sobre la amigabilidad de nuestra ciudad con ellos y ellas, y de ese diagnóstico sale un plan de acción que iremos implementando, rindiendo cuentas ante ellos y ellas. También estamos ahora inmersos en nuevos procesos como la puesta en marcha de la Casa de las Mujeres, donde también trabajamos de la mano de tejido asociativo y mujeres no asociadas, o participación ciudadana a la hora de definir de manera conjunta y colaborativa los retos innovadores, definir cuáles son esos retos que tenemos como ciudad y buscar soluciones innovadoras para ponerlas en marcha. Y por mencionar ya el último capítulo en el que estamos trabajando, es el proyecto Aurequín, una red en la que promovemos la participación de nuestra infancia y adolescencia para involucrar y educar a nuestros niños y niñas en la participación ciudadana desde edades muy tempranas, en definitiva, en la co-creación de la ciudad. Somos una ciudad moderna y una ciudad con futuro, y no hay mejor forma de construir ese futuro que de la mano de las personas más jóvenes de la ciudad. Poner a las personas jóvenes en el centro de las políticas municipales creemos que es la única forma de dar respuesta a sus problemas reales. Por eso, para nosotros, este proyecto es fundamental y transformador, porque va a marcar las líneas de actuación de nuestro ayuntamiento en los próximos años. Por tanto, la participación ciudadana y la posterior rendición de cuentas a la ciudadanía son para nosotros esenciales, y vamos a seguir trabajando para que esas cifras de participación aumenten año tras año, porque creemos que es de verdad la única forma de que entendemos de hacer política, de la mano de nuestros vecinos y vecinas. Así que agradeceros esta participación que nos va a permitir conocer otras experiencias, compartir aciertos y errores y, en definitiva, seguir avanzando y creciendo. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, alcaldesa, por ese repaso de iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Baracaldo desde los presupuestos participativos y el proceso de rendición de cuentas, y también esas iniciativas vinculadas no solo con la juventud, sino, como hemos visto, con otros colectivos, ¿no? Una buena manera de empezar a compartir experiencias que vamos a poner hoy encima de la mesa. A mí me corresponde hacer un poco el contexto de cómo surge este ciclo de webinares y el porqué de la necesidad de compartir experiencias sobre la involucración de la juventud y de la ciudadanía en el diseño de las políticas urbanas. Yo creo que es de sobra conocido que este webinar arranca en un contexto de crisis, ¿no? Lamentablemente ya desde la crisis del 2008, pero luego ha sido encadenada con la pandemia y la guerra de Ucrania, etcétera, y todo esto, pues sin ninguna duda ha tenido repercusiones de carácter económico y social en la ciudadanía, y de manera especial, como la alcaldesa ponía de relevancia, en la juventud, especialmente en el acceso al empleo y a la vivienda, que son dos de las cuestiones más importantes que afectan a la juventud y concretamente a sus posibilidades de emancipación. En ese sentido, desde el Gobierno vasco se ha impulsado la Estrategia Vasca de Emancipación Juvenil, que viene un poco a mitigar de alguna manera esas dificultades que las personas jóvenes tienen para emanciparse, bien con dificultades en la búsqueda de empleo o el acceso a la vivienda. Y es que leía estos días que las personas jóvenes se han convertido en el grupo demográfico con mayor riesgo de pobreza, con lo cual esto es una llamada clara de atención para rescatar las oportunidades que pueden tener las personas jóvenes de cara a su futuro. Desde la perspectiva de Bilbao Metrópoli 30, somos una entidad público-privada con 140 entidades asociadas, entre las que se encuentra el propio Ayuntamiento de Baracaldo,
y que tiene como misión impulsar procesos de reflexión orientados a largo plazo, al futuro de nuestra metrópoli, del área metropolitana de Bilbao. Y en esta reflexión estratégica están presentes varios de los elementos que forman parte de los webinares de hoy. Entre ellos, por un lado, la transición demográfica y social, los retos que esta transición van a acarrear a nuestras ciudades y pueblos. Vivimos en unas sociedades envejecidas y es evidente que el desequilibrio de la pirámide de población con la generación del baby boom va a desequilibrar por completo las cohortes de edad, y esto pues va a dejar a la juventud en un papel francamente minoritario, ¿no? Entonces, de ahí esa preocupación. Y por otro lado también la importancia de la juventud como elemento transversal de todas las políticas que se están impulsando en la competitividad de las ciudades, la captación del talento, la responsabilidad de las empresas con los entornos en los que opera, la formación y la educación de futuro, etcétera, etcétera. Por eso es para Bilbao Metrópoli 30 un placer participar en este ciclo de webinares y extraer posibilidades y oportunidades que pueden venir de esos esquemas de participación ciudadana. Voy a, sin más dilación, presentar las dos iniciativas que van a presentar sus proyectos hoy, pero sí me gustaría invitar a todas las personas participantes en el webinar a que nos hagan llegar sus reflexiones, preguntas que quieran dirigir a través del chat de Zoom que está disponible en esta plataforma, para que después en el tiempo de debate yo misma pueda hacérselas llegar a las personas participantes. Y ya, como digo, sin más dilación, voy a presentar a la primera iniciativa que va a compartir sus experiencias hoy con nosotros y con nosotras. Se trata del proyecto Uplift, de co-creación de políticas urbanas con personas jóvenes en Baracaldo, precisamente. Es un proyecto europeo que está desarrollando el Ayuntamiento de Baracaldo junto con la Sociedad de Gestión Urbanística Erecha, con el Instituto Vasco de Competitividad Orquestra, y en la que también han participado y colaborado la Oficina de Información, Participación y Apoyo de Jóvenes Gazte Bulegoa y la ONG Goistiri. Para hablarnos de este proyecto Uplift, tenemos hoy con nosotros y con nosotras a Uxue Lorenz, que es investigadora y técnico senior de orquesta del Instituto Vasco de Competitividad, a quien ya voy a ceder la palabra para que nos explique en qué consiste este proyecto, cuáles son sus objetivos y qué metas habéis alcanzado hasta este momento, Uxue. Así que te escuchamos. Muchas gracias, Idoia. Sin más dilación, voy a compartir pantalla. Voy a preguntarte, Idoia, a ver si estáis viendo la presentación correctamente. Sí, se ve. Bueno, ¿Sí? yo la puedo ver, Sí, vale. Parcialmente, pero sí, se ve. Se ve. Vale, muy bien. Entonces, como has hecho una introducción estupenda, me voy a saltar la portada. Hoy vengo a hablar de nuestra experiencia en el proceso de co-creación de políticas urbanas en Baracaldo y sí que os quería dar un poco de contexto. Bueno, lo primero que queremos comentar es que esto parte de un proyecto europeo que al final quería explorar cómo se podía producir un diálogo entre investigadores, personas jóvenes y decisores públicos para diagnosticar mejor los retos que viven los jóvenes y cómo llegar a posibles soluciones, ¿no? Y con este amplio objetivo, lo que se vio es la necesidad de experimentar en un ámbito real, ¿no? En una ciudad. Entonces, Baracaldo ha sido uno de nuestros socios estratégicos para ello. Hemos podido experimentar en un proceso de co-creación en Baracaldo que respondiera a este objetivo tan amplio de cómo se podía producir este diálogo, ¿no? Con jóvenes investigadores y decisores públicos. Baracaldo es, junto a Sfântu George en Rumanía, a Tallinn y Ámsterdam, una de las ciudades en las que se ha experimentado cómo realizar estos procesos de co-creación con personas jóvenes, ¿no? Entonces, era importante haceros llegar un poco este contexto y comentaros también qué es lo que nosotros entendemos por co-creación, ¿no? Porque cada uno en su imaginario tiene asociado la co-creación con un tema, pero específicamente en el caso de Baracaldo, co-creación ha consistido en un proceso en el que, se ha producido una colaboración entre personas jóvenes, decisores públicos y otros agentes involucrados para coiniciar y codiseñar servicios públicos que aborden retos que están
estaban experimentando directamente las personas jóvenes, ¿no? Su característica, ¿qué es? Bueno, pues las personas jóvenes se convierten en co-creadoras. Es decir, ¿por qué? Porque sus experiencias, conocimientos y vivencias son clave para desarrollar estos servicios públicos, ¿no? Además, gracias a que estas personas son co-creadoras, mejora la calidad y la eficacia de lo que se produce, del servicio público que se mejora o que se genera, ¿no? Y no debemos tampoco de olvidar que los propios procesos de co-creación son, para todos los participantes, procesos de aprendizaje en el que se aprende no solo del tema que se está abordando, del reto que se quiere responder, sino también de los conocimientos y capacidades que tienen todos los participantes, ¿no? Entonces, esto es también un poco de contexto de qué es co-creación. Y simplemente comentaros que, y no voy a profundizar en este tema, pero que dónde hemos ubicado el proceso de co-creación, qué hemos querido mejorar, ¿no? Pues un tema que para las personas jóvenes de Baracaldo es un tema o un reto que viven con una gran intensidad, junto con muchas de las personas jóvenes del País Vasco, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Hay multitud de dificultades y ahí es donde se quería ubicar el proceso de co-creación. Es decir, el objetivo de diseñar soluciones, mejoras para responder a la vulnerabilidad que las personas jóvenes viven en el acceso a la vivienda en Baracaldo, ¿no? Y el proceso de co-creación, para no extenderme demasiado, viene resumido en el gráfico que os voy a enseñar a continuación, que si bien puede resultar muy complejo, integra muchas de los componentes que han sido fundamentales en el desarrollo de este proceso de co-creación, ¿no? Entonces me voy a detener un poquito más en este gráfico para mostraros que el proceso de co-creación se produce en un horizonte temporal más o menos, aunque ahí ponemos diciembre, pero previamente en septiembre ya se había hecho algo, de septiembre de 2021 a junio de 2022, ¿no? ¿Y cómo se ha estructurado este proceso de co-creación? Bueno, este proceso de co-creación ha girado en torno a dos espacios de diálogo. Un primer espacio, que es el cuadro que se muestra aquí abajo, en el que el foco era el diálogo de las personas investigadoras con las personas jóvenes que estaban experimentando la vulnerabilidad o un grado de dificultad en el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces ha estado focalizado en ese diálogo con las personas jóvenes. Del mismo modo, se ha creado otro espacio en el que el foco ha estado en el tener un diálogo con las personas del Ayuntamiento de Eretza y de Gazte-Bulegoa, también en el entorno del Ayuntamiento, que son las personas que pueden, de alguna manera, tienen competencias en políticas urbanas de vivienda y que podrían estar interesadas en adoptar e integrar todas esas experiencias para co-crear o producir una mejora del servicio público, ¿no? Entonces, como veis, estos dos espacios han funcionado de manera independiente la una de la otra, aunque interconectada, ¿no? Es decir, un espacio y el otro se conectaban. ¿Y cómo? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el proceso se ha desarrollado primero haciendo un diagnóstico de cuál era el reto de vivienda real, donde se quería focalizar la mejora de la política y en la fase de solución, de ideas para llegar a una solución, ¿no? Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, en la parte del diagnóstico, los jóvenes reflexionaron, compartiendo sus experiencias, sus vivencias y la de otros jóvenes, en cuál era la dificultad de acceso real que estaban experimentando, ¿no? Y dónde podía estar un poco la diferencia entre lo que estaban haciendo la política urbana o en qué quería ayudar a los jóvenes y lo que los jóvenes percibían, ¿no? Entonces, con este diagnóstico, lo que estos jóvenes hicieron es ir al espacio donde estaban los decisores públicos y contarles, bueno, pues que veían que ellos pues no sabían qué tipo de políticas hay en marcha para que les ayuden a emanciparse, cuáles eran las instituciones que estaban detrás y que básicamente pues se encontraban un poco ciegos a este respecto, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues las personas del ayuntamiento que estaban participando en este espacio, bueno, se mostraron sorprendidas de que ese fuera uno de los problemas, cuando la percepción que tenían ellos era que tenían cantidad de políticas, de programas que podían ayudar a estos jóvenes, ¿no? Y así se inicia un proceso de interacción entre ambos colectivos que termina
en una integración de ambos grupos en las que colaboraron para llegar a pues, diseñar soluciones, mejoras de estas políticas urbanas, ¿no? Bueno, y esto es un poco en términos generales, cómo hemos estructurado, ¿no? En lo que, bueno, en esta trayectoria, desde Orquestra y desde todo el equipo que formamos y que participamos en Uplift, pues también hemos querido generar conocimiento de, bueno, qué temas han sido críticos a la hora de abordar la co-creación, en el antes, en el durante y en el después del proceso, ¿no? Y muy brevemente, porque creo que tengo pocos minutos, unos 3 minutos, si no me equivoco, si no he ido ya, por favor, me lo indicas, que, bueno, pues algunos temas que son importantes en el antes es el compromiso político, ¿no? Amaya ya en su intervención de apertura ya nos ha comentado que dentro de lo que es el Ayuntamiento de Baracaldo había un compromiso con el tema de la participación, ¿no? Esto es importante porque tienen, de alguna manera, las personas del Ayuntamiento que participan tienen que estar comprometidas a integrar estas soluciones o estas propuestas, ¿no? En la formulación futura de políticas, ¿no? Las personas que participan asimismo también tienen que estar abiertas a escuchar de manera activa y real a las personas y a sus intereses y a sus necesidades, ¿no? También hay que involucrar a las personas jóvenes y aquí, bueno, luego nos extenderemos, hay una serie de dificultades y tenemos que contar con ciertos recursos en tiempo y en dinero porque, como habéis visto en el gráfico anterior, es intensa. Los procesos de co-creación han sido intensos en cuanto al número de sesiones y al número de tiempo que se ha invertido en desarrollarlo. Durante también hemos observado que hay una serie de aspectos que son muy importantes llevar a cabo. No voy a ir sobre todos, pero sí que me gustaría detenerme en 3 de ellos bueno, que consideramos que han sido claves, ¿no? El primero es el de generar un espacio seguro y divertido para los jóvenes y por eso también parte de que uno de los espacios fuera exclusivamente centrado en el diálogo con los jóvenes, porque ellos necesitan sentirse seguros para poder expresar libremente lo que piensan y lo que sienten. Y muchas veces si participan otras personas con otra posición, pues no es fácil de conseguir. También que sea divertido porque, contrariamente a los investigadores y las personas del ayuntamiento que participamos, pues las personas jóvenes no son retribuidas para participar en estos procesos, con lo cual que sea divertido y que pasen un buen rato, pues es una parte importante que asegura la participación real de estas personas, ¿no? Otro de los, bueno, nosotros desarrollamos ciertos eventos también de carácter informal para ir generando, ¿no? Esa confianza y ese espacio seguro entre los participantes. Por otro lado, es muy importante que los roles y la toma de decisiones en el proceso recaiga también en la medida en la que se pueda en las personas jóvenes que participan, ¿no? Y por poneros un ejemplo, es muy llamativo que ellas se sorprendían cuando les preguntábamos a qué hora les venía bien que quedáramos y decían, bueno, a la hora que nos digáis vosotros, porque no están acostumbrados a que parte de las decisiones de los procesos recaigan en ellos, ¿no? Entonces es cuando se les dice, no, vosotros sois parte central de este proceso, queremos ajustarnos a vuestras necesidades, ¿no? Es un ejemplo pequeño pero muy ilustrativo. Y por último, crear una agenda compartida. Entre ambos vamos a generar una agenda que vaya a llevar a cambios, ¿no? Y este proceso sí dio lugar a 4 acciones piloto o planes de acción muy concretos de cambio dentro de las políticas urbanas, que son un poco el resultado último de este proyecto, ¿no? Por último, una pequeña slide comentándoos que todos los aprendizajes que hemos generado pues están en algunos artículos científicos, guías y un vídeo en el que los participantes hablan del valor que les ha aportado el proyecto, que si luego tenéis la presentación podréis, si queréis, acceder. Y por último, agradecer a todo el equipo, aquí somos parte de algunos de ellos y de ellas, y agradecer a todo el equipo este apasionante viaje que nos ha llevado por el camino de la co-creación. Y sin más, aquí termina mi intervención. Espero haberme ajustado a los 10 minutos. Ha sido Germana Uxue, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, por este repaso. Yo estoy deseando que llegue el debate para que nos cuentes las dificultades, que seguro que ya hablabas de dificultades y complicaciones, que también seguro que Susana y Elena tendrán cosas que comentarnos. Bueno, voy a dar paso, si os parece, a la segunda iniciativa que vamos a presentar hoy. Tenemos, ya veo en pantalla, por un lado a Susana Barriga, asesora técnica en la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social de Aragón,
y le acompaña Elena Bernia, asesora técnica. Yo creo que ya están casi hasta interviniendo. Elena decía que es asesora técnica en el Centro Aragonés de Diseño Industrial, las dos del Gobierno de Aragón. Ellas nos van a hablar del laboratorio de gobierno abierto que han impulsado juntas en Aragón, y bueno, pues estamos deseando también escucharos a vosotras. Así que cuando queráis. Ya si quieres. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este webinar, que es para nosotras muy interesante. Y en segundo lugar, decir que, bueno, que ya nos gustaría ser a nosotras las impulsoras del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que no lo somos. Somos, en mi caso, mera trabajadora y Elena, a través del CADI, un partner fundamental en el mismo. Nosotras llegamos cuando hablo de nosotros, hablo del laboratorio, llegó al tema del codiseño un poco de la mano del CADI, que conocía que nuestros compañeros del Instituto Aragonés de Empleo estaban rediseñando, reelaborando sus procesos de actuación con los ciudadanos. Estaban haciendo los procesos que participaban los ciudadanos, pero sin contar con los ciudadanos, en un trabajo que estaba siendo muy laborioso y muy concienzudo. Elena, conocedora del laboratorio, nos puso en contacto sobre todo para introducir en las metodologías que ella estaba utilizando el INAEM al ciudadano como centro del servicio a través de las metodologías del design thinking, que luego Elena os contará porque es experta en ello. Yo soy una funcionaria administrador superior jurídica que desde luego estas metodologías las desconozco, pero sí que he participado un poco como soporte administrativo de todo lo que han sido estos procesos. Del proceso de codiseño con los compañeros del INAEM salimos todos sumamente satisfechos y entonces nos planteamos utilizar esta metodología del design thinking en otros procesos de codiseño que pudieran ofertarnos los compañeros de nuestro gobierno autónomo. Entonces, si Elena puede poner un vídeo que resume un poco lo que es la metodología y lo que fue el proyecto con el INAEM, que es muy ilustrativo. Es un poco lento el proceso. Me decís si lo veis y lo oís. A muchas personas la relación con la administración les parece complicada. Para cambiar esto, el Lab, con la colaboración del CADI, ha puesto en marcha el programa de diseño colaborativo de servicios. Nuestra primera acción, el rediseño de las oficinas de empleo, realizado con el equipo del INAEM, personas usuarias y expertos en diseño de servicios. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero escuchamos a la ciudadanía y al INAEM para empatizar con sus problemas. Descubrimos que algunas personas necesitan ayuda para utilizar las herramientas de búsqueda de empleo y saber qué pasos dar. Juntos generamos 1000 ideas, algunas muy locas y otras viables. A continuación, construimos y probamos varios prototipos hasta conseguir la mejor solución. Hemos creado un nuevo camino para encontrar empleo, más fácil, más comprensible, más útil y más feliz para la ciudadanía. El diseño de servicios y la participación ciudadana permiten mejorar prácticamente todo. Bibliotecas, webs, patios de colegio, convocatorias... En definitiva, cualquier cosa que puedas imaginar. Si tienes vocación innovadora y quieres que tu organización sea la siguiente en mejorar el servicio que ofrece, apúntate a nuestra próxima convocatoria. Te estamos esperando. Bueno, pues este es un poco el resumen de cómo empezamos y la metodología que íbamos a aplicar en todos los procesos. Entonces, a finales del 19 lanzamos esta convocatoria destinada a todas las direcciones generales y servicios del Gobierno de Aragón para que nos propusieran aquellos servicios que consideraba que era importante codiseñar, pero eso, contando con el ciudadano como centro del sistema. La convocatoria, la verdad es que para lo que pensábamos, pues resultó muy bien. Presentaron proyectos, se presentaron 13 proyectos de todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Los que tenían un componente más tecnológico se remitieron al Servicio de Administración Electrónica, que tenían fondos para establecer codiseños basados únicamente en el tema de administración electrónica, y del resto seleccionamos tres proyectos. Uno era el de Centros de Interpretación de la Naturaleza, de la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. El otro fue el de Activos para la Salud, un proyecto muy bonito, sobre todo porque intervenían 2 departamentos del Gobierno de Aragón, el de Sanidad y el de Educación.
y el tercero que era de educación, en el que íbamos a diseñar o a co-crear el proyecto educativo de un instituto. Cuando estábamos lanzando los contratos para poder contratar a una empresa experta en diseño de servicios que nos ayudara a la elaboración de estos codiseños, resulta que nos encerraron en casa con el COVID, con lo que los 3 proyectos se quedaron paralizados. Cuando retornamos a la oficina, que en nuestro caso en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales nunca hicimos teletrabajo, retornamos todos, los compañeros de los centros de interpretación de la naturaleza nos comunicaron que ellos sí que podían iniciar el codiseño porque iban a abrir los centros durante el verano con todas las medidas sanitarias, desde luego, necesarias para el mismo. Y se realizó este codiseño que fue muy bonito y cuyo centro era no solo dar participación a los usuarios en el diseño de los centros, sino sobre todo integrar a los centros de interpretación de la naturaleza en el ámbito rural o urbano en el que estaban aposentados, ubicados. Como comprenderéis, tanto en el que participaba Sanidad y Educación hubo que paralizarlos por completo porque no era un momento adecuado para poder realizar ninguno de los dos. Entonces nos replanteamos desde la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social que teníamos que plantear algo para dar salida a estas nuevas necesidades que habían surgido tras la pandemia. Y diseñamos unos pequeños talleres que se llamaban Reiniciando el 2020, que era cómo teníamos que trabajar con nuestros servicios tras la pandemia del COVID. Estos talleres iban destinados a servicios o direcciones generales con no más de 12 personas, donde íbamos a trabajar 2 temas. Por un lado, la elaboración de un sentimiento de equipo real y por otro lado, establecer un DAFO con las habilidades y fortalezas de los servicios que veníamos prestando y qué necesidades nuevas habían surgido tras el COVID. De aquí surgieron otros codiseños de servicios que ya han sido liderados por las propias unidades administrativas sin contar con nosotros, como han sido las subvenciones, el codiseño de las subvenciones en materia de cooperación internacional y el codiseño de los hogares de mayores. En el 2022 comenzamos ya con el codiseño tanto de la de Sanidad y Deportes, de Activos para la Salud, que ha sido muy bonito fundamentalmente porque es establecer un nuevo servicio que sea que desde los centros de atención primaria, los médicos y la enfermería pueda recetar, entre comillas, si me oyeran decir esto mis compañeros de sanidad me reñirían con el concepto de recetar deporte, pero es poner en contacto tanto a los centros de salud, a los centros de deportes y a las personas usuarias para que se les pueda recetar deporte que será acabada la receta por el técnico de deportes del equipamiento deportivo que le corresponda. Ha sido un proyecto francamente bonito. Y el último que hemos realizado ha sido el del proyecto educativo del centro, del Instituto Abenpacen, en el que ha trabajado muy directamente Elena, que aparte, bueno, que es una gran diseñadora de servicios y que entonces os va a contar ella de forma más específica y centrando todo lo que es la metodología del Design Thinking. Junto a esto hemos establecido también cursos de Design Thinking para entidades sociales, porque mi dirección general, la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, está dentro del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y consideramos fundamental que todas estas metodologías que ponen al usuario en el centro del sistema sean conocidas por todas las entidades que están trabajando en estos temas tan sensibles que trabajamos en este departamento. Me callo y le paso la palabra a Elena, que os va a contar unas cosas muy, muy interesantes. Espero que me oigáis bien porque no me había probado antes los cascos. Básicamente os voy a transmitir unas ideas clave. Como ha comentado Susana, ya sabéis de dónde salió, de dónde partió el proyecto. Lo interesante desde mi punto de vista también es que lo hayamos hecho en colaboración de distintos departamentos. Todas estas cuestiones de participación tenemos un poco que verlas como desde el ejemplo. Es decir, si tú le vas a plantearle a un colectivo de jóvenes que participen, pero no están viendo que en las personas que organizan todo esto hay ya este espíritu colaborativo, este espíritu de compartir, de cooperar,
pues al final acaban siendo cosas como muy artificiales. Entonces yo por aquí la primera idea que lanzo es que nos lo creamos realmente desde nosotros mismos, ¿no? Desde nosotras mismas, que es posible participar, que es posible colaborar. Y os cuento muy brevemente, porque creo que vamos un poquito mal de tiempo, este proyecto, porque es en el proyecto de los que os hemos comentado en el que realmente ha habido una participación importante de los jóvenes. Este proyecto nace de la intención de una directora y de su equipo, de una directora de instituto y de su equipo, de replantear su proyecto educativo de centro de manera participativa. El proyecto educativo de centro es un documento que recoge los valores y recoge los principios y la organización y las acciones que un centro educativo plantea hacer. Normalmente estos documentos se escriben por parte del equipo docente, pero en este caso bueno, pues se quiso hacer de manera participada. Además, como os ha dicho Susana, todo esto lo estamos haciendo con una metodología que es la de diseño de servicios. Esto me parece importante plantearlo. Estamos hablando de co-creación y se puede co-crear con muchas metodologías. Nosotras la que utilizamos, porque es la que más sabemos utilizar y la que nos está dando bastante buen resultado, es la metodología de Design Thinking. Pero el proyecto no solamente se trata de hacer una serie de talleres con este caso con jóvenes, sino que el proyecto es un proyecto paraguas más grande que utiliza la disciplina de diseño de servicios y que plantea unas fases de trabajo que tienen en cuenta esta metodología de Design Thinking, pero que van un poquito más allá. Entonces, son como formas de hacer participación. Podemos hacer una participación con un proceso de co-creación a lo mejor aislado, con una serie de talleres o con un proceso como el que nos comentaba la compañera antes, o podemos plantear un proyecto de diseño de servicios y dentro de ese proyecto de servicios vamos a integrar lo que es la participación. En este caso, fue importante tener en cuenta a los jóvenes en todo el proceso. En el proceso de investigación, en el que analizamos cómo se sentían en el centro, cuáles eran los valores que ellos veían en el centro y cómo querían que el centro educativo fuera en el futuro, hasta la parte de definición de reto, la parte de ideación, la parte de prototipado. Es decir, la participación de estos jóvenes fue a lo largo de todo el proceso. ¿Y cómo? Pues mediante una serie de talleres, juegos, dinámicas que se adaptaban a sus edades, porque estamos hablando de jóvenes de la ESO, de bachillerato y también de formación profesional. También había un grupo de TEA, es decir, de alguna manera lo que hicieron las diseñadoras fue plantear dinámicas o talleres adaptados a cada tipología de estudiante y que ayudaran a entender un poco cuál era su perspectiva. Y así durante todo el proceso. ¿En qué se concretó este proyecto? Pues se concretó en una acción. Se definió ese plan educativo de centro, pero se quiso diseñar una acción y se diseñó la semana cero, es decir, la primera semana de clase, la semana de presentación. En el diseño de esa semana también se involucró a los jóvenes y se realizaron una serie de dinámicas, una serie de actividades nuevas que se adaptaban mucho a lo que ellos nos habían pedido o querían realizar y que ha sido de alguna manera como un inicio a otra manera de relacionarnos y a otra manera de trabajar en el centro. Y termino diciendo que lo que yo observo de estas dinámicas de participación es que son como una semilla, son como un principio en el que de alguna manera tanto adultos como jóvenes empiezan a trabajar de otra manera, se ven de otra manera, tienen ya como una hoja de ruta común, un lenguaje común y también una forma de hacer que pueden aplicar a cualquier proyecto del futuro. Y bueno, os podría contar muchas cosas, de muchas anécdotas y muchos detalles, pero deciros que toda esta información la tenéis en la página web del Lab, que tiene un... Uy, ¿por qué no me pasa la página? Tiene un blog en el que están todos estos proyectos que os ha contado Susana y el proyecto que os estoy contando yo también. Y es interesante porque si entráis en el blog, veréis que hay mucha información. No es un blog generalista que cuente pues, una relatoría de un caso, sino que tenéis todos los proyectos. Por ejemplo, aquí está el rediseño del proyecto educativo, tenéis un resumen de cómo fue el proyecto de participación y al final tenéis un dossier
con todas las herramientas, todos los talleres y todo lo que se ha realizado, que se esté de aquí. Entonces me parece importante que conozcáis esta herramienta porque todo lo que hacemos desde el Lab y en colaboración con el CADI es open source y queremos de alguna manera que todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos a experimentando, compartirlo pues, con todas vosotras, con todos vosotros para que en vuestros centros educativos, en vuestras ciudades, en vuestras comunidades podáis empezar a trabajar así. Entonces, toda esta información está para vosotras. Y bueno, lo dejo aquí y esperamos si tenéis alguna duda. Gracias. Muchas gracias a vosotras por vuestra explicación de esas maravillosas iniciativas que vamos a desgranar un poco ahora en estos minutos que nos quedan hasta el cierre del webinar. Le voy a pedir a Uxue que, si le resulta posible, ponga su pantalla para que podamos vernos todas ahora en el debate y recordar a las personas que estáis participando online que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas si queréis a través del chat y yo me voy a encargar de transmitírselas a las ponentes. Bueno, la primera, yo os quiero plantear alguna cuestión que tiene que ver con, bueno, nos habéis hablado de iniciativas que a priori han sido exitosas, ¿no? Me gustaría si pudierais compartir qué elementos creéis que pueden o que han jugado un papel positivo en que estas experiencias vuestras hayan sido un éxito o incluso de cara al futuro, qué herramientas, qué instrumentos pueden ayudar a incentivar la participación. Estoy pensando en elementos físicos, lugares de encuentro, cuestiones de tipo más tecnológico, aplicaciones, etcétera. Entonces, ¿qué cosas ayudan a que las personas, y concretamente las personas jóvenes, participen y se involucren? ¿Quién quiere compartir en primer lugar? ¿Voy yo? ¿O vas? Sí. Venga, Uxue, Gracias adelante. por la presentación. Yo me guardo un montón de preguntas para haceros después, Susana y Elena. Gracias. No, yo quería compartir una reflexión que hemos estado haciendo la última semana. A ver, relativa a que muchas veces el proceso tiene que tener en cuenta a las personas jóvenes. Es decir, vemos muchas veces las bondades de estos procesos de co-creación desde el punto de vista de las administraciones, de los demás, pues hacemos mejores políticas, más eficaces, más bien. Pero en la medida en la que seamos capaces de convertir esos procesos realmente en algo beneficioso y con un impacto positivo en las personas jóvenes, es cuando realmente vamos a lograr una involucración. Creo que ese cambio de foco no lo tenemos integrado. O sea, no lo tenemos integrado por las personas que participamos. Yo no soy una persona joven y muchas veces no me pongo en esas coordenadas, ¿no? Y hacer que ellos realmente le encuentren sentido, que ellos realmente estén sacando algo de ese proceso, que les parezca divertido. Bueno, hay una serie de elementos que hay que cuidar y quisiera hacer hincapié en esa parte, ¿no? Que luego decimos, ¿no? Las personas jóvenes no están comprometidas, no participan. Bueno, habría que pensar también por qué no, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros para que esto así, no sea así. Entonces, eso, simplemente quería poner eso sobre la mesa. Muchas gracias, Uxue. Yo creo que esto va un poco en la línea de lo que comentaba la alcaldesa al principio de su intervención, ¿no? Ese compromiso político de cuando abrimos el melón de preguntar o de invitar a la ciudadanía a que nos haga llegar sus aportaciones, haya un compromiso real de poner el foco en ello, ¿no? No tanto desde nuestros objetivos de diseño de políticas. Desde vuestra perspectiva, Elena y Susana, ¿algún elemento que creáis que ayuda? A ver, en realidad es parecido a lo que ha dicho Uxue, pero es realmente que confíen. Es decir, lo que realmente cuesta con las personas jóvenes es que confíen en las personas adultas. Siento ser tan drástica, pero es así. Han tenido ya muchas experiencias previas en las que se han sentido bastante defraudados. Entonces, yo le doy mucha importancia a una comunicación transparente de todo el proceso desde el minuto cero. Es decir, ellos y ellas tienen que saber los pasos que vamos a dar, qué les vamos a pedir y qué les vamos a dar desde el minuto cero y, por supuesto, cumplirlo. Y que al final tengan una devolución y que al final tengan unas reuniones en las que se haga una evaluación y que al final vean dónde ha llegado ese trabajo que han hecho y ese esfuerzo. Si esto no lo cumplimos, nos estamos haciendo daño unos a otros. Porque cuando yo me pongo a trabajar con jóvenes con los que ha trabajado otro colectivo, voy a tener muy difícil
que quieran participar si esto no lo hemos de alguna manera acordado entre todos los adultos que estamos trabajando con jóvenes. Me parece fundamental decir la verdad, lo que hay, y además cumplir lo que prometemos. Ese aspecto de devolución también, ¿no? O sea, a priori te informo del compromiso y también te hago una devolución para que el proyecto se cierre, ¿no? Y todas tus aportaciones tengan un sentido. Me gustaría preguntaros por la parte no tan bonita de las presentaciones que habéis hecho. ¿Dónde están las dificultades? Porque me consta, Bilbao Metropolitana es una organización que para su trabajo, para su misión, recurre a la convocatoria de normalmente entidades asociadas, que son personas al final, y es difícil, ¿no? Mantener el interés y la involucración de las personas en estos procesos participativos. ¿Dónde creéis que están los principales obstáculos para que la gente se anime a participar? Uxue, si quieres empezamos contigo y luego le cedemos la palabra a Elena y a Susana. Supongo, no hay una dificultad única, ¿no? Pero sí que me gustaría resaltar una de ellas, ¿no? Y para mí es llegar a esas personas que queremos involucrar a través de alguien con la que tienen confianza, ¿no? Porque las instituciones muchas veces frente a las personas jóvenes son algo muy alejado, ¿no? Entonces, es decir, bueno, el ayuntamiento muchas veces está más cerca, ¿no? Pero estas personas jóvenes sí que suelen acudir de manera sistemática, pues por ejemplo en el caso de Baracaldo a Gazte-Bulegoa, tienen confianza con las educadoras sociales, bueno, tienen una legitimidad, una credibilidad para estas personas. Entonces, contar con estas instituciones es una característica distintiva única, ¿no? Porque ellos son los que están día a día con estas personas jóvenes y las que pueden abrir un diálogo. Bueno, estamos pensando en poner este proceso en marcha, ¿qué os parece? ¿Quién podría estar interesado? De la misma manera, en el caso de Baracaldo también hemos contado con asociaciones como Agaras que están en contacto con personas vulnerables migrantes a los cuales nosotros no tenemos acceso, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que ser muy personalizada, muy de tú a tú y contando con estas instituciones que realmente trabajan con estas personas con una base de confianza, ¿no? Gracias, Uxue. Por vuestra parte, Susana y Elena, o Elena y Susana. Bueno, pues yo concretando en este proyecto, que es el proyecto que tenemos común, diría que en realidad, como este proceso participativo se hizo en un entorno escolar, se presentaron una serie de dificultades como muy específicas del entorno, ¿no? Pero realmente las dificultades no eran tanto de los jóvenes como de las personas adultas, insisto un poco en mi mirada, ¿no? Normalmente las personas jóvenes se suelen ilusionar rápidamente y cuando les planteas algún tipo de dinámica, como decía antes Uxue, divertida o en la que aprenden otra manera de trabajar, con otro tipo de material, suelen entrar muy bien a las dinámicas. La dificultad desde mi punto de vista es el ejemplo que le damos, en este caso el profesorado, ¿no? Si el profesorado no está interesado o entusiasmado con algo, es muy difícil interesar o entusiasmar al joven, ¿no? Entonces yo aquí diría que la dificultad está en como que todos estemos en la misma onda, tanto jóvenes como adultos a la hora de trabajar. Es cierto que es interesante lo que decía Uxue, ¿no? Como mediadores, organizaciones que ya están muy acostumbradas a trabajar con jóvenes. En mi caso y por experiencias anteriores os diré que que faciliten estas dinámicas personas que están muy cerca en edad. Es decir, por ejemplo, si estás trabajando con la ESO, que haya personas que acaban de empezar la carrera o que están acabando la carrera y que tienen a lo mejor 22 años. Es muy fácil para ellos hablar. Sin embargo, cuando voy, por ejemplo, yo que tengo el pelo blanco, por muy agradable que sea, por muy cercana que sea, por muy tal, pues me ven como su madre o si te descuidas como su abuela. Entonces, me cuesta muchísimo más acceder a ellos. Entonces, hablamos su lenguaje y además con personas con las que van a tener aún más confianza. Pero el caso es que los adultos nos tenemos que adaptar a ellos, no al revés. Me vais a permitir que comparta algunas aportaciones que están surgiendo. Digo aportaciones porque son más en esa clave que preguntas, ¿no? Por ejemplo, desde Galdakao nos hablan precisamente de la importancia de ese cambio de enfoque en el que estáis
enfatizando, ¿no? No se trata tanto, y ese es el título de nuestros webinares, no se trata tanto de cómo implicar a las personas jóvenes en las políticas urbanas, sino quizá de cómo implicar a las políticas urbanas en o con las personas jóvenes. Yo creo que esto va un poco en la línea de lo que comentabais. Pero también esta misma persona de Galdakao nos habla de claves para tratar de trabajar en sus espacios, no traerlos a los nuestros. Y habla de perfiles profesionales adecuados, que es un poco lo que Elena está subrayando, esa cercanía, flexibilidad, compromisos claros y rendición de cuentas, que es un poco todo lo que estamos poniendo encima de la mesa. Hay una aportación que yo creo que en este webinar lamentablemente no vamos a poderla tener en cuenta, pero la apuntamos para el próximo, en el que nos proponen la posibilidad de oír testimonios de personas jóvenes que hayan participado también, ¿no? Porque volvemos otra vez quizá a centralizar desde nuestra perspectiva estas dinámicas, y qué bonito hubiera sido, lo apuntamos María, para que si en el próximo webinar podemos rescatar a alguna persona que pueda contar su experiencia en primera persona, pues estupendo. Yo os voy a hacer la última pregunta por acabar en tiempos, porque ya veis que los minutos corren y vuelan, ¿no? Me gustaría pediros algún consejo que pudierais dar a alguna administración local que esté planteándose impulsar o reforzar procesos participativos como los que nos habéis compartido hoy. ¿Qué recomendación haríais, más allá de las que ya hemos puesto encima de la mesa, de este enfoque, de este acercamiento? ¿Algún otro truco o cuestión que vosotras hayáis vivido y que después del aprendizaje diríais, haz esto sobre todo o jamás hagas esto, evítalo a toda costa? ¿Qué consejo os podríais compartir? Usue, por ejemplo. Bueno, habría más de uno, pero quizás centrándome en una administración pública que piensa iniciar un proceso de este tipo, ¿no? ¿Qué cosas quizás debería de pensar, ¿no? Pues yo creo que tiene que pensar que tiene que haber una apuesta estratégica, ¿no? Al nivel de la administración para apostar por estos procesos, porque las implicaciones son muchas, ¿no? Para empezar, porque está dispuesta a poner ciertos recursos en la mesa para que eso se desarrolle, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero no solo eso, sino que además quiere generar cambios en su propia institución basándose en lo que le está diciendo o le está expresando un colectivo, ¿no? Yo creo que eso requiere de un repensar estratégicamente si verdaderamente se quiere abordar eso y que el proceso sea real, porque si no se cae por su propio peso, y las personas jóvenes y otros colectivos también se dan cuenta enseguida de eso. Y antes hablábamos, ¿no? Confíen, porque ya se les ha decepcionado más de una vez, ¿no? Yo con eso tendría mucho cuidado con esa parte, ¿no? Muchas gracias, Usue. Por vuestra parte, consejos. Sí, bueno, pues desde nuestro punto de vista, las cosas no pueden ser puntuales, tiene que haber un itinerario y un camino. Tiene que haber planteado un plan con fases y con una última fase de implementación o de integración de soluciones clarísima. Y lo que recomendamos es que trabajemos con metodologías ágiles desde el mundo del diseño como el Design Thinking, que llevan a estos jóvenes a plantear propuestas en forma de prototipos. Desde nuestro punto de vista es muy diferente participar y solamente opinar, debatir o validar, a participar y acabar plasmando una solución en equipo, aprendiendo a trabajar en equipo y también aportando a esa administración pública algo que es un punto de partida real y que realmente es implementable, que es viable. Entonces, desde nuestro punto de vista es ir hacia esa participación muy efectiva, muy de prototipo, muy de prueba, muy de piloto, y a un compromiso de un itinerario, de un tiempo, de una dedicación y sobre todo, he apuntado, si no lo visualizas, no lo hagas. Es decir, si tú como adulto, como responsable, no visualizas ese camino, no visualizas esa posibilidad, no te metas porque puede ser que vaya a acabar la cosa peor que no haciéndola. Y por último, rodearse de profesionales de la participación ciudadana, de la participación infantil y juvenil, y de diseñadores o personas que sepan tangibilizar, visualizar o materializar las ideas para ayudar a estos jóvenes a nivel técnico.
Muy bien, pues yo creo que con todos estos buenos consejos, fruto de la experiencia, nos vamos a despedir hoy, pero esta es la primera de las 2 citas que tenemos. Os voy a recordar que el próximo miércoles, precisamente en la misma hora, tenemos el siguiente webinar. En este caso contaremos con la participación de Pompeu Lab, el espacio de participación ciudadana de Santa Coloma de Gramenet, y CEI Lab, Laboratorio Ciudadano para codiseñar soluciones innovadoras en Alicante. Entonces, bueno, seguiremos compartiendo retos y experiencias la próxima semana y, bueno, todas las personas que habéis participado hoy, por supuesto, estáis invitadas a hacerlo también el próximo miércoles. Sin más, agradecer a todas las ponentes y a la alcaldesa de Baracaldo su participación hoy en este webinar y en este punto nos despedimos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Buen día. Muchas Adiós. gracias. Gracias.